el audio. Sí, Y ingeniero, se escucha claro. favor, ya, por favor, si me dan la opción para que pueda compartir la pantalla. ¿Se pudo todavía? No, no, no me da la opción. Hace ratito salía así la opción de poder compartir mi pantalla. Sí. Está habilitado. No sale. Ahorita vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Ajá, ahora sí ya tengo el control. Entonces Sí, vamos a ya está. poner, ya, ahora vamos a habilitar un ratito el chat para que los tenga en la otra pantalla. Y también de los integrantes para que sepa quiénes son los que me están hablando. Ok, bien. Entonces el tema de hoy que vamos a tratar es sobre losas casetonadas. No sé si ustedes ya lo tienen compartido ahí. Bueno, me lo comparten en otra pantalla. Está bien, se ve todo. Ya. Entonces, de esta forma lo vamos a poner porque se ve a mi otra pantalla la presentación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este tema se ha escogido porque hemos visto con los revisores de la sociedad, ¿sí? Y también con los de CIPE Latinoamérica, que es en Argentina, el tema de las losas casetonadas actualmente sí se está usando ya bastante en nuestra ciudad, también en el país, ¿sí? Estos que estamos viendo son dos ejemplos claros. Este está construyéndose el pequeño, ¿sí? Tiene 4.000 metros cuadrados por lo menos. Y este otro, este grande, se va a construir recién esta semana, comienza las piloteadas. Este tiene 12 pisos y los dos son con losas casetonadas, ¿sí? De losas casetonadas sin vigas. Entonces, el tema acá es poder ver cuáles son los cuidados que hay que tener para su dimensionamiento y especialmente para sus consideraciones de deformación, que es el principal problema que hemos encontrado entre los usuarios de CIPK.
Vamos a hablar sobre el tema de este software porque este es el más usado a nivel nacional y el único que tiene la norma actual implementada, ¿sí? Que es la NB. Entonces, vamos a comenzar viendo principalmente, primeramente, es el dimensionamiento. ¿Qué nos dice la norma boliviana? La versión 2017, la actualización. Nos da, ¿sí?, una tabla en la que nos da la relación para poder calcular cuánto es el espesor a utilizar en función si es con vigas de borde, si son sin vigas de borde, paneles interiores, ¿sí?, con ábacos o sin ábacos. El que nosotros vamos a hacer es con ábacos. El sin ábacos obviamente tiene que tener vigas cruzadas. Sí, ya vamos a ver, tengo varios ejemplos que he hecho. Hay unos errores que hemos encontrado en obras bien delicados y vamos a ver que el software avisa que eso no está correcto. ¿Sí? Entonces, el promedio que nosotros vemos acá, que nos da la norma boliviana, también la norma española se ha basado en estos parámetros porque la ACI es la que más ha estudiado sobre el tema de los cantos de losas. ¿Sí? Entonces, para poder determinar el espesor de la losa, tenemos esta tabla, pero más abajo tenemos ya cuáles son los valores mínimos de adoptar en las losas casetonadas. La norma boliviana nueva nos dice que la base mínima es 10 centímetros, el intereje debe ser menor a 75 centímetros, ¿sí? El casetón no puede ser más de 3.5 veces el B mínimo que se está usando y el espesor de la carpeta de compresión debe ser 5 centímetros o 1/12 del despaciamiento, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos indica la norma boliviana, nos da ya los parámetros. Ahora, ¿qué nos dice la norma española? La norma española, ¿sí?, tiene un poquito más de datos adicionales para poder tener las consideraciones, ¿sí? Tiene también una tabla para que nos da cuánto es la altura a adoptar. Son consideraciones por deformación las que se tiene en la norma americana. Y aquí en la norma española ya toma consideraciones de armado, si es fuerte armado o si el armado es débil. A menor armado quiere decir que necesita mayor altura. Sí, por eso aquí están las relaciones L sobre 20, L sobre 24, L sobre 30, L sobre 22. ¿Ven? Tiene. Entonces, estas consideraciones son por armados. La de la norma americana viene a ser por deformaciones. Ahora, cuando ya empezamos a ver en el libro de Florentino Regalado, que es el dueño de CIPECAD, en su tesis doctoral, ¿sí?, podemos ver inclusive que han desarrollado ecuaciones para poder determinar qué armadura va a salir, ¿sí?, en función de la longitud y la altura. Se puede sacar de acá de la ecuación, se puede despejar qué altura quiero en función de la carga que va a tener la losa y la luz que esta va a tener, para que directamente me salga 2 barras de 20 o 2 barras de 25 por cada nervio. ¿Sí? Lo mismo tenemos acá un resumen operativo donde nos dice que la altura que se puede adoptar de la losa viene a ser a un L sobre 20 hasta un L sobre 24 para las losas casetonadas. También acá hay un resumen. Estos recortes que estamos viendo son extractos del libro de losas casetonadas de CIPECAD y ese es el resumen de su tesis doctoral, ¿sí?, del mismo dueño del software, de Florentino Regalado. Entonces aquí, fíjense, recomendado por experiencia, tiene esos datos son los que más importan acá, porque son valores ya probados, ¿sí? Vamos a continuar un poquito. Si ustedes ven, la norma boliviana está más simplificado, ya directamente nos da un resumen sobre qué medidas debo usar. La base mínima es 10, la máxima separación libre es 75, ¿sí? Y la carpeta tiene que ser 5. Aquí en la norma española tiene otros parámetros, ¿sí?, que puede variar. Fíjense, para casetones perdidos de hormigón, para plastofor y para los recuperables. Tiene bases mínimas ya para diferentes casos, ¿sí?, siendo el mínimo que se puede usar una base igual a 7 centímetros. Para, para el espesor también, fíjense, L sobre 10, le pide más porque recuerden que L sobre 12 es lo que nos dice la norma nueva boliviana. La norma nueva boliviana pide espesores menores.
Ahora, el intereje entre los nervios, este L que nosotros estamos viendo, ¿sí? La norma española nos dice que el máximo permitido es 1 metro. Y aquí vemos las consideraciones de dónde sale, ¿sí? Cuánto tiene que ser el intereje. Entonces, lo que vamos a hacer acá es un ejemplo en el software para poder ver, ¿sí? Cómo se comporta la estructura en función del criterio de la norma boliviana. Yo tengo acá mi planito en Vectorworks. Fíjense que tengo un montón de ejemplos. Ya los he hecho todos. Ya tengo el resumen. Pero vamos a hacer, para que ustedes vean cómo se introducen los datos, vamos a hacer uno de ellos. ¿Sí? Entonces, directo vamos a ir al CIPE para empezar a ver cómo se trabaja y cómo empezamos a meter los datos para tener todas las consideraciones necesarias cuando tenemos un proyecto de losa cacetonada. Vámonos acá. Le diré nuevo, busco la dirección de mi trabajo, en este caso sería cursos de CIPE, losas casetonadas, datos, le doy guardar. Aquí le diré cacetonado 2000, vamos a ponerle. Ejemplo, losa cacetonada. Y vamos a darle a aceptar. Actualmente nos permite vincular ya el modelo BIM. Puedo hacerlo ahora, puedo hacerlo después. Esa es la opción que se ha desarrollado este año. El que no pasa nada. Después lo puedo vincular. Vamos a escoger la norma boliviana. Fíjense, lo tiene acá, este de acá. Y podemos ver que la actualización es la 2017. CIPK tiene el compromiso con la Cámara de la Construcción y la Sociedad de Ingenieros de que cuando salga una norma oficial, ellos automáticamente se ponen a trabajar y en cuestión de 3 meses ya se tiene implementado en el software. ¿Sí? Le vamos a dar a aceptar. Voy a usar hormigón H21, el acero, el CA50, que es el acero 5000. Colocaré una tensión del suelo de 1 y 1.25. ¿Sí? Le daré a aceptar, aceptar, aceptar. Estos pasos son bien sencillos. Voy a crear las plantas. Lo que me interesa es llegar a la parte de la losa. Para que no sea aburrido, también voy a hacer una losa helicoidal con su propia zapata. Entonces, este de aquí va a ser planta baja, planta alta. Está ahí. Acá 3.20, 0.50. Fíjense que es un artificio crear una planta que diga apoyo escalera para poder introducir el apoyo de la escalera, una zapata que no tenga tanta profundidad como las zapatas que van a ser de la estructura en sí. Entonces le pondremos una carga de 0.200, una sobrecarga que esta es la sobrecarga de uso domiciliar, esta es la carga muerta que sería el piso contra piso y el cielo raso o falso. ¿Sí? Eso se puede hacer variar. Estas cargas son automáticamente puestas sobre toda losa y toda viga. ¿Sí? Automáticamente. Vamos a dar a aceptar. Definiré que la cota de cimentación está a menos 1 metro. ¿Sí? Y le doy a aceptar. Ahora sí, llamaré a mi plano, a un planito guía. Aquí tengo que se llama losa cacetonada 100. Voy a escoger cuántos layers quiero traer y le daré a asignar a todos los grupos. Ahí está. Miren, yo tengo un montón. Voy a solamente agarrar este que está más cerca del 00. Este software me permite a partir del 00 hasta 300 metros en X positivo, 300 metros en Y positivo. También para los otros 3 cuadrantes que quedan. Es decir, que ustedes pueden hacer 600 por 600 un proyecto. ¿Sí? Vamos a colocar las columnas. Yo he puesto columnas fáciles de colocar. Ya están definidas por el programa, las de 30 por 30. El software viene por defecto con estas de 30 por 30 porque en España el piso es de 3 metros
de altura y ellos se juegan con pilares directamente como columnas cortas, ¿sí? Como columnas cortas. Entonces, es por esa razón que el software trae automáticamente esa medida. Pueden, si ustedes gustan, ir preguntando si tienen alguna duda por el chat. Yo voy a ir respondiendo, ¿sí? Estoy ya acostumbrado a este tema un poquito. Mientras voy en la otra pantalla, voy mirando. Ahí está. Ya he puesto las columnas. Puedo ver mi estructura en 3D. Esa es la estructura de las columnas. Me fijaré que en la parte inferior derecha dice apoyo escalera. Voy a subir un nivel para hacer el encadenado de planta baja. Colocaré 15 por 50. Las luces que estoy usando son 8 metros en el medio y 6 metros a los lados. Entonces, esa medida está hecha a la greda. Este es un ejemplo que nosotros hacemos en clase para siempre buscar que se nos presenten todos los problemas habidos y por haber con este elemento y poder ir solucionando. Vamos a ver acá, acá. Ahí lo tenemos. Miren, esa es la forma para meter la forma de flojo. Ahí está. Voy a meterle una carga de muros adobito, 0.75, y lo voy a colocar en este punto. Lo veo en 3D. Ahí está mi encadenado. Y ahora voy a hacer la parte de arriba donde sí está la losa casetonada. Esta losa casetonada le he puesto un desnivel, un hueco de escalera y un voladizo con vigas curvas. Entonces vamos a solucionarlo con solamente vigas de borde para hacer trabajar la losa con ábacos. Entonces 25 es la base que estoy adoptando. Voy a procurar hacerlo ortogonal. Bueno, vamos a hacerlo así para que se vea mejor. Fíjense que este software tiene esa capacidad, que es la que más me gusta, ¿sí? Es la posibilidad de colocarlo como a mí me dé la gana las vigas y después usar una opción que se llama ajustar. Ahí está la opción ajustar. Y esta opción hace que esta viga que no está en su posición, fíjense acá, ahí, esta otra que no está en su posición final, sobre el mismo gráfico se acomoda automáticamente. Esta opción de ajustar no simplemente lleva la posición a su lugar exacto, sino que es una restricción. Quiere decir que si lo ajusté de afuera, cuando yo cambie su dimensión, va a crecer para adentro. ¿Sí? Voy a colocar la viga plana de 25. Esta vez voy a definir la que es curva. Le diré que quiero intermedio e intersección. Voy a llamar ahí, en el medio. Es un arco de 3 puntos. Ahí está. Ya se puede ver. Me pueden ir diciendo si estoy yendo muy rápido o si se nota bien, porque a veces tarda un poquito en verse el 3D. Entonces, ese es ya el área donde voy a definir la losa. Voy a definir este espacio que es el hueco de la escalera. Fíjense acá, le diré que es de 40, F3. Defino una viga recta hasta acá. Ahora voy a hacer una de 25. Es un arco de 3 puntos. Ok, bueno, ahorita vamos a llegar al tema de la losa y ahí sí vamos a ir lento. ¿Sí? Lo que yo quiero es hacer esta armadura, sencillo. El encadenado diría. Entonces vamos acá. Es harto lo que vamos a hablar, es por eso que estoy un poquito acelerado. ¿Sí? Porque cuando lleguemos ya a la parte de la losa, que es nuestro tema, ahí está. ¿Eh? Estoy ahí colocando el encadenado. Lo hago por dentro. Ahí está.
vista 3D. Ahí está ya el paño para definir la losa. Ahora sí, podemos ver aquí, por ejemplo, tengo esta página. Esta es la de ATEX, Brasil ATEX. Aquí tenemos también un representante en Bolivia. ¿Sí? Ese es el que alquila los casetones. El software me permite hacer de plastofor y también de casetón recuperable. Vamos a ver que en función de lo que estábamos hablando inicialmente sobre las medidas que nos da la normativa, tanto la española, la norma boliviana que es de la ACI, como la española que tiene más desarrollado, ¿sí? Todas las empresas las más grandes a nivel mundial han desarrollado y han estudiado cuáles son los parámetros más óptimos de este tipo de losa. El más usado que nosotros tenemos es el de eje 80. El que más van a encontrar en el mercado viene a ser este de acá, eje 80. ¿Sí? Aquí tenemos eje 80, fíjense que es la altura del molde de 20, puede ser 25, puede ser 27, puede ser 30, en función del espesor de la carpeta. El complemento puede ser, la bañera puede ser 25, ¿ven? Más 5, 30, 32. Yo lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Ahí está, ¿ven? De 25, de 30, 35, 40. Entonces 40 más 5, la altura total sería 45, 47.5 y 50. Esos serían para las luces más grandes. ¿Qué es eje 800? Son 800 milímetros, son 80 centímetros. ¿Sí? 80 centímetros. Lo que nosotros, esta medida está la más usada. ¿Sí? Se escucha, tienen que decirme por eso, ¿no? Vamos a ver ahorita el micrófono. De eje a eje, correcto. De eje a eje. Fíjense, aquí está el gráfico. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Tienen que decirme si se escucha. Ahí está. Eje 80. Ese es el que vamos a hacer. ¿Se escucha bien? Sí. Belleza. Entonces, este es el casetón que ya lo he armado. Lo que vamos a hacer es armar uno de plastofor. ¿Sí? Entonces, pero vamos a basarnos en el eje 80. Vamos a hacer acá. Observen bien. Cuando ya vengo a la opción de colocar la losa, me voy a gestión de paños. Dentro de la opción de paños está los tipos de losas que yo puedo colocar, las de Vigueta Treliza del ingeniero Morales. Hay un montón, Concretex, Obopreg, Ormipreg del ingeniero Molina. Estas son vaciadas en sitio, que serían las armadas en una dirección, nerburadas, de perfil metálico, de celosía metálica y de madera. El que nosotros vamos a ir es a este, casetón reticular. Observen que para España los fabricantes han dado todos sus datos y aquí están para que ustedes puedan escoger los de Plastofor y los recuperables para diferentes marcas. Le vamos a dar cancelar, nosotros podemos colocar, no hay en el software este de aquí, que es la marca brasilera, pero podemos colocar exactamente su geometría de la bañera. Vámonos acá de nuevo al programa. Voy a decirle perdido. Voy a comenzaremos con una altura de 25 centímetros. Ahí está. Ese es el nombre, H25, de altura 25. Le diré 80 por 80 será el eje. Por 12 centímetros será el ancho del nervio. ¿Sí? Por 25 centímetros sería la altura total. Por 5 centímetros sería la carpeta de compresión. Le diré que es Plastofor, una sola pieza. Aquí me dice altura de la losa, le voy a decir que es 25 centímetros, la altura total, la carpeta de compresión son 5, el intereje va a ser 80 y el nervio 12. Cuando nosotros empezamos a meter los datos acá de la losa, el software automáticamente, fíjense acá, empieza a calcular cuánto es el consumo de hormigón en metros cúbicos por metro cuadrado. Y lo mismo con su peso. Ahora, esto es el volumen y el peso es del aligerado, o sea, del sector donde van a estar los casetones. Es diferente el peso y el volumen del sector que va a estar los ábacos, que sería macizo. Entonces, el software tiene dos superficies cuando se utiliza losa casetonada. Una que es el macizado, que es el ábaco, y el otro es el que es el alivianado o el casetonado. ¿Sí? Vamos a ver después, aquí con un informe, veremos que el software nos da las dos áreas
y los volúmenes separados. Le daré a aceptar. Fíjense, ya está definido el eje 80, que es el que dijimos, Marco Antonio me estaba preguntando. El eje 80 es el más estudiado, es el más promocionado porque se determinó que con ese eje, ¿sí?, trabaja a su máxima capacidad. Estamos hablando que está dentro del dominio 3, ¿sí? O de armadura de balance, como dice la norma americana. Pero obviamente que no estamos en el límite, siempre tenemos un límite práctico. En la norma española le llamamos límite dominio 3 práctico, que sería 0,319, si no me equivoco, es el límite, la frontera, pero nosotros usamos 0,252 o 54, un pasito más atrás. La norma americana nos dice que el dominio 3 se llama armadura balanceada y nos recomienda que utilicemos el 75% de la armadura balanceada. Siempre un pasito atrás, nunca en el borde, porque basta con un pequeño incremento y ya estaríamos en dominio 4, que es donde trabaja ya armadura por compresión, o armado, doblemente armado, que es lo que nos dice la norma ACI. ¿Sí? Vamos a dar, no se olviden poner sus preguntas si tienen alguna duda. ¿Sí? Así ya para el final ya quedan unas cuantas. Vamos a darle a aceptar acá. Le daré un clic dentro de la losa y le voy a decir que el reparto que haga de la losa, ahí. Aquí también voy a darle adentro. Ahí está. Ya puse la losa. Fíjense. Vamos a ver. Ahí está. Primer error que he cometido. Cuando he colocado la losa, he puesto la primera losa grande y después en el cuadrito coloqué la losa pequeña. ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede que el software modela nuestro elemento. Vamos a ver acá nuestra presentación. El software modela a través de emparrillado de vigas planas y lo que hace es dividir el eje de cada casetón en 3 pedazos, haciendo que, de ser posible, el valor de las vigas planas, ¿sí?, de las 3 vigas planas, un tercio del eje, sea menor a 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hace eso? Para hacer un mallado de emparrillado de vigas planas que estamos viendo acá. Ahí, ¿ven? Ese mallado. Ahora, cuando nosotros tenemos este caso, o los revisores cuando ven en el plano que este nervio no está coincidiendo, estas vigas que estamos viendo acá es un tema de estudio por parte de los revisores, porque aquí se va a generar torsión. Fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a darle guardar antes que pase una desgracia, ¿sí? Y le diré, mira, aquí no me lo ha modelado todavía, vamos a darle calcular sin obtener el armado para que sea más rápido. El software tiene esa opción cuando los edificios son grandes. ¿Sí? Va a tardar unos cuantos segundos. Unos 21 segundos. ¿Ven? Ahora sí ya me da la versión esta nueva, el tiempo de cálculo. Paso acá a resultados. Y esto es lo que yo quiero ver que ustedes vean. ¿Ven? Esta es la malla que el software ha desarrollado para poder, ¿sí?, hacer el cálculo de la losa casetonada. Divide en 3 pedazos cada casetón. Ahora, el tema es que, si ustedes se fijan, aquí voy a quitarlo, fíjense, el eje no está coincidiendo. Al no coincidir los ejes, el primer error que estamos cometiendo es que en el modelado de la estructura no van a coincidir ese emparrillado, por lo tanto va a haber torsión a los 4 lados de la losa, de las vigas. ¿Ven? A los 4 lados de las vigas va a haber torsión. Entonces, cuando ustedes presentan un proyecto a la sociedad y los revisores ven el plano y ven esta situación, esa viga, estas 4 van a buscarla, cuál es su código, buscarán y verán si tiene estribos ceñidos, tiene armadura de piel. Si no tiene estribos ceñidos y armadura de piel, quiere decir que eso está retocado y no está verificado. ¿Ven? Para evitar ese problema, lo que yo tengo que hacer acá es agarrar y decirle paños, gestión de paños, y tengo una opción que dice copiar. Vamos a ver acá, dice copiar paño. Este de acá lo voy a copiar acá. ¿Ven? Ahora sí, ya tiene los ejes coincidientes. Ahora, otro tema que estamos cometiendo un problema acá es lo siguiente. En el software, ¿sí?,
Le dije que quiero complementos en una sola pieza. El software lo que ha hecho es colocar los complementos y donde no entra, automáticamente no lo pone. ¿Ven? No lo coloca. ¿Qué problemas trae esto? Resulta que el software tiene dos áreas, dijimos, ¿no? Un área que va a ser el macizado y otra área que va a ser el casetonado. En este caso, el casetonado tiene un consumo ya establecido. ¿Cuál consumo? Este que se ha calculado automáticamente cuando hemos colocado las medidas de 0,105 metros cúbicos por metro cuadrado, o lo que mismo podemos decirlo de 105 litros por metro cuadrado. ¿Sí? Ahora, este 105 es lo que nosotros estamos viendo acá, aquí en el centro, donde todo es casetonado. Pero resulta que estas partes donde no ha calzado el plastofor sigue siendo 105, ¿sí? 105 litros por metro cuadrado y no es real. Este valor que nosotros vemos acá es macizo, ¿ven? Entonces, cuando ustedes mandan el volumen del software, sacan el volumen y envían en obra, les va a faltar y les va a faltar un montón. Y es ahí donde viene el dilema. He tenido casos en el que ha habido una diferencia de 2,5 a 3 metros cúbicos por losa. Entonces, por 6 losas ya tiene su precio. Hay gente, los propietarios o el inversionista, ¿sí? Tienen esas observaciones. Hemos determinado que esos 2,5 y 3 a 3 cubos que ha presentado esa obra por piso ha sido por la irregularidad que tienen a la hora de el hormigonado, no por el tema de esto. ¿Se imaginan si ustedes presentan así? No va a ser 3 la diferencia, va a ser más. Para arreglar este dilema, ¿sí? Vamos a ver acá. Cuando nosotros le damos entrar a la losa y a la hora que estamos definiendo la configuración del casetón, tienen la posibilidad que el software considere entero, mitades. Fíjense, voy a darle mitad, le doy aceptar, sí, y el software lo que va a hacer, ¿sí? Es acomodarlo mejor. ¿Ven? Ahí lo acomodó mejor. Lo cortó por la mitad del plastofor, el complemento ya entra. Ahora, puedo mejorar aún más, porque esto es plastofor, no son bañeras. Entonces puedo de nuevo volver, venir acá y decirle que quiero que se pique en 6 pedazos. Le doy sí, sí, aceptar, listo. Y podemos ver que ahora el software ha distribuido mejor, ¿ven? Ya no va a haber ese problema que le va a faltar mucho hormigón, que se llama cuando están por cierre, ¿no? ¿Sí? Cuando están haciendo su vaciada de la losa, el del premezclado le dice con cierre o no, faltando unos 2 o 3 trompos, ¿no? ¿Ven? Ahí está uno de los primeros consejos, ¿sí? Fue el de alinear los nervios para que no haya torsión en estas vigas. Y el otro es poder decirle a los complementos que pueda dividirse en más pedazos para que se distribuya mejor y no varíe, ¿sí? El tema del volumen de hormigón. Voy a completar la estructura para después ponerle, recién calcularlo. Voy a hacer la escalera. Vamos a ver acá. Habilitaré planta baja. Fíjense que voy a estar en el apoyo de la escalera. Ahí está mi escalera. Esta es mi escalera helicoidal. Voy a definirla acá. Entrar a escalera. Simplemente se va a llamar escalera. 1.20 acá. 0.26. 0.178. Me lo tengo anotado. ¿Sí? Me lo tengo anotado los datos. 50 kilos de barandilla, 200 de solado, que sería el piso, cielo raso y contrapiso en la losa. 300 de sobrecarga y aquí voy a definir la escalera. Vamos a darle a añadir. Voy a crear mi escalera nueva, añado y le diré tipo A. Ahí está. El espesor 15 centímetros. Le digo que quiero una curva. El radio va a ser 50 centímetros. Ahí está. ¿Ven?
50 centímetros y le diré que son 18 peldaños. Ahí está, 18 con contrahuellas. Ahí está, 3 metros 20. Pero resulta que es 50 centímetros que quiero que esté enterrado. Entonces aquí le diré, fíjense que puedo definir una altura para que de ahí nazca 50 iniciales y sería 3 metros 70. 50 más 3 metros 20, 3,70. Le voy a aceptar, aceptar, aceptar. Voy a darle ortogonal para hacerlo recto. Quito el ortogonal porque me perjudica. Voy aquí a los imanes, quito el más cercano, le digo intersección. Y lo bueno de esto es que puedo moverlo del lado que yo quiera y calzar en su posición final. ¿Ven? Adicional, vamos a revisarlo en 3D. ¿Qué pasó con esta? En las columnas se están creando igual. Sí, todas las columnas son de 30. ¿Sí? Fíjense que el software ya me ha definido la escalera helicoidal con el pedazo que van a hacer aquí. Voy a poner ahora una zapata. Para colocar esa zapata, lo que necesito acá es definir un arranque. ¿Ven? Cabalmente me decían sobre las columnas. ¿Ven? Aquí las columnas son de 30 por 30. Vamos acá a decirle nuevo arranque. Le diré que está en apoyo escalera. 1,20 es su medida y 18 vamos a ponerle en Y con vinculación para que me permita colocar, ven, ahí está, está de 15, ¿cierto? Vamos a cambiarle entonces, vamos a editarlo y le pondré 15, aceptar. Vista 3D, esto es un artificio, si ustedes se fijan en el 3D, no van a ver ningún dato del arranque porque simplemente es una lámina, ¿sí? Es una lámina. Es un artificio. ¿Para qué es ese artificio? Para que yo venga acá en elementos, defina una zapata. Ahí está. Ahora que ya tengo zapatas, voy a definir mis zapatas también en la planta de todas las columnas. Entonces voy a venir acá, le digo que las quiero cuadradas, piramidales. Guardo, reviso, ahí está, ¿ven? Y lo que voy a observar es mi escalera helicoidal con su propia zapata. No la puse bien, la vamos a corregir. ¿Dónde está? Se me ha ido, ¿eh? Ah, se me hizo medianera. ¿Ven? A un lado. Entonces voy a corregirlo. Nueva. Seleccionamos el tipo de zapata excéntrica. Ahora sí está centrada. Vemos 3D y ahí está. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Me tocó un caso hace bastante tiempo en un colegio por allá por el Pailón. ¿Sí? La estructura que la ingeniera había definido era una losa casetonada sin refuerzos. Estaba así. Así, fíjense, sin refuerzo. Vamos a darle calcular incluso la cimentación. Son alrededor de 44 minutos los que va a tardar. Fíjense que el software les advierte, les dice, existe elementos que no tienen ábacos. Eso suele ser un error, dice, ¿no? Normalmente es un error de introducción de datos. Si no era esa su intención, revise los datos introducidos. Le vamos a dar que nos calcule, el software va a calcular y lo que quiero que ustedes vean es cómo la estructura va a fallar. Observen bien esto. Entonces, la losa casetonada, cuando transfiere las cargas, esta no manda las cargas a la viga. La losa casetonada tiene tanta rigidez que automáticamente se salta ese paso de que la carga va a la viga y la viga recién va a la columna. No, la losa casetonada va directamente a descargarse en la columna. ¿Sí? Ahí es donde aparece el fenómeno del punzonamiento. Entonces, lo que el software va a hacer es, a través del modelo de emparrillado de vigas planas, va a hacer la transferencia directamente por su rigidez hacia los pilares. Cuando yo veo el resultado, voy a ver acá, lo tengo ya desactivado las armaduras, ¿sí? Solamente estoy revisando, visualizando las armaduras por cortante y aquí me está mostrando que el software al verificar, ¿sí? Me está dando armaduras de estribos de 16 milímetros, de 12 milímetros, de 8 milímetros, y hay unas partes que dicen una línea roja que dice insuficiente. Es decir, que aquí donde nos dice insuficiente quiere decir que ha fallado. No hay forma, el hormigón revienta por compresión oblicua. Aquí el software ya nos está dando la pauta de qué tamaño tiene que ser el ábaco. El ábaco
tiene normalmente un secto de la luz entre pilares para cada lado, ¿sí? Un secto y un secto. Más o menos entre el 14% hasta el 18% de la luz, lo que tiene que tener el ábaco. Ahora, así he visto, así se estaba construyendo. Lo corregimos y después se terminó el colegio. Ahora, hemos visto en obras de edificios grandes, desde 5 pisos hasta 14 pisos, 20 pisos o 22 pisos creo que tenía, proyectos que han solucionado y no sabemos en qué se basan, ¿sí? Por eso es este tema, ¿sí? Colocan vigas planas, les ponen vigas planas cruzadas así, observen bien. Seguramente ustedes no vamos a dar nombres de edificios ni vamos a mostrar las fotos como en algunas cuentas de Facebook, grupos de WhatsApp están compartiendo los edificios con nombre, apellido, ¿sí? Diciendo que esto es un peligro. Sí, esto es un peligro, ¿sí? Fíjense que lo que hacen es colocar vigas planas. Vamos a darle calcular, ya sin la cimentación, que vaya calculando. Vamos a revisar, nos dice que hay columnas que no están rodeadas por ábacos. Vámonos a nuestro PowerPoint. Entonces aquí vamos hasta que esté calculando, volver a repetir el software. Cada casetón, vamos a decir esto, entre intereje, divide en 3 pedazos. Aquí podemos ver, el nervio es una viga T que se divide en 3 pedazos, ¿sí? De vigas planas. Esas vigas planas se generan un mallado y el software, a través del método matricial, resuelve la estructura. ¿Cómo trabajarían las losas en voladizo? Las losas en voladizo, hay una parte que va a trabajar como sección T, ¿sí? Y sabemos que la sección T para momentos negativos no es buena. Por eso ahí donde se concentran los esfuerzos negativos están los ábacos. Los ábacos trabajan por punzonamiento y también para evitar que las secciones lleguen a dominio 4. ¿Sí? Entonces, el ábaco tiene varias funciones. Punzonamiento y que el punto donde están los momentos negativos no sea en doble armado o dominio 4. Es para eso el ábaco, especialmente en los voladizos. Por eso he puesto situación con voladizos acá. Fíjense que el software, después de calcular acá, él hace un promediado, ¿sí? Para cada nervio va haciendo un promediado para obtener cuánto es el esfuerzo por cada nervio. Un promediado por cada uno de las vigas planas que está desarrollando. ¿Sí? Vamos a ver acá, volviendo al software. Ya terminó, 51 segundos ha tardado en calcular. Vamos a pasar a ver los resultados y notaremos que sí, evidentemente ya no hay la línea que dice insuficiente, pero vamos a ver que el software sigue mostrándome el cálculo de los estribos. Fíjense cómo se concentran los estribos cerca de la columna. Es por la transferencia, ¿sí? Y el comportamiento que tiene la losa casetonada, por la rigidez. Es decir, que la solución de poner unas vigas planas que hemos visto en varios edificios, y edificios grandes, no es una solución, eso es un invento. Aquí el modelo me lo está mostrando. Vamos a ver, observen bien acá, si yo veo el armado de la viga, ¿sí? Uno no está cumpliendo la información y estamos viendo el estribado ceñido que tiene acá, este estribado, ¿sí? Imagínense un edificio con este tipo de solución no tiene la rigidez suficiente para poder hacerle frente a las cargas de viento. Cuando una estructura no está dentro de los parámetros de factor de estabilidad, que fue la primera conferencia que dimos por parte de la Sociedad de Ingenieros, como CIPE Bolivia, ¿sí? Hemos visto que una estructura que no está controlado al factor de estabilidad global de la estructura, se descontrolan los esfuerzos por el viento y se incrementan en las vigas. Ahora, esto es de una planta. No le he puesto viento y está tronando mi pobre viga plana. Si nosotros vemos un edificio grande con estas viguitas planas cruzadas, por más que sea de 40, los esfuerzos que se están dando por viento, hacer que se destroce. Es por eso que nosotros observamos ese tipo de soluciones que se están presentando en edificios grandes, ¿sí? Este elemento que es la losa casetonada, que he visto que bastante le dan palo dentro de los grupos de WhatsApp,
¿sí? Funciona adecuadamente dentro de sus rangos, ¿sí? Límites que tiene. Todo elemento tiene sus límites, ¿sí? Estamos viendo entonces aquí que esta solución de vigas planas cruzadas no es factible. Entonces voy a borrarlo, ¿sí? Alguien, si tiene preguntas, vaya diciéndolas por el chat. Voy a borrarlo porque ya vemos que esto no es solución. Yo tengo el modelo desarrollado, van a fijarse después, ¿sí? Van a fijarse después cómo yo he hecho una comparativa entre todos los modelos que he desarrollado. ¿Sí? Yo voy a mostrarles solamente unos cuantos acá por el tema tiempo. Ya a las 8 en punto ya vamos a empezar a revisar nuestros resúmenes de tablas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Observen bien esto. Entonces, esto que estábamos mostrando, que era la recomendación de uno de los revisores, que lo veamos, que ese modelo no funciona, ¿sí? Ya sabemos, el mismo software nos dice no es factible. Vamos a darle abacos, fíjense, generar abacos, mover esquinas. Ahí está, el software me ha hecho automáticamente los abacos. Voy a definir el tamaño. Es bastante fácil. ¿Cómo sé qué tamaño va a tener? El software por norma tiene los parámetros, o sea, vienen definidos los parámetros para el tamaño del abaco, que está en los libros especializados de este elemento y también en la parte normativa. Vamos a hacerlo hasta acá, así, acá, así, acá y acá. Fíjense que aquí en donde está configuración, nos dice que él va a barrer 40 grados, ¿sí? De aquí, de la columna 6, vamos a darle acá un poquito más grande, aquí fíjense ahí, nos vamos a abacos, aquí, configuración. Sí, tenemos el problema ese del volumen, se me hace que yo lo tengo al 100% el volumen, ¿sí? Voy a hablar más fuerte tiene que decirme, ¿sí? El volumen es la configuración que me lo han puesto así. No lo tengo tan sensible. Vamos a revisar acá. Polar sistema, software, probar. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno, continuemos entonces. Fíjense que el software nos dice lo siguiente. Nos dice que acá es 40 grados. Hace un barrido de 40 grados buscando intersectar alguna columna. Ese haz que va a sacar, por ejemplo, entre la 6 y la 7, determina la luz que esta tiene entre los dos pilares. Con esa luz determina el 16% y ese es el pedazo que va a aumentar, en función también de la disponibilidad de eh, cuántos complementos, en cuántos pedazos quieren que se pique el complemento de Plastofor. ¿Ven? Y aquí la longitud mínima dice que es 2.5 veces la altura y la longitud máxima 5 veces la altura del abaco. ¿Ven? Aquí está. Entonces, pero ustedes pueden tener la opción de modificar las esquinas y hacerle el tamaño más adecuado. ¿Listo? Entonces vamos a darle calcular acá, incluso sin la cimentación esta vez. ¿Sí? Volvamos aquí a nuestro ¿sí? A nuestro PowerPoint. Y esto es lo que tenemos que empezar a ver. Una consulta. El programa reconoce las columnas donde la placa está sometida a punzonamiento para reforzar. Correcto. El software tiene un procedimiento especial que se llama, es mucho más preciso que la norma incluso, se llama punzonamiento general. Lo que hace es un análisis por punzonamiento. ¿Dónde está esto de acá? Déjenme buscar en libros. Tengo este libro de CIPE que es de cortantes. Aquí está. Vamos a ver. Ahorita yo les explico. ¿Ven? Hasta que esté calculando el software. Aquí está todo el tema del cortante. Fíjense, este es el procedimiento que se determinó gráficamente. ¿Ven? Y los modelos matemáticos que nosotros desarrollamos acá con los emparrillados de vigas planas reflejan ese comportamiento.
¿sí? Entonces vamos a ver este sector. Aquí está el punzonamiento. ¿Y qué es lo que hace el software? Aquí está. Hay uno que es más, aquí está. ¿Ven? Ahí. Este que nosotros estamos viendo viene a ser el abaco. Puede tener esta situación crítica, puede tener bordes medianeros, puede tener el efecto de los huecos que están alejados, el hueco que está cerca, normalmente este hueco que está cerca de la columna o al lado de la columna es un clásico, ¿sí? Eso después se los voy a compartir, ¿sí? ¿Ven? Ese hueco le va a afectar al perímetro con el que se va a verificar el punzonamiento. Entonces, aquí el software, ¿qué es lo que hace? Determina qué pedazos son los que sirven, tomando en cuenta los huecos y las medianeras, ¿sí? La cercanía de los huecos, si hay un hueco dentro del perímetro y si hay líneas medianeras. Determina en función de esto cuántos son los parámetros geométricos para poder determinar, ¿sí?, los elementos que necesitamos para esta ecuación, que sería la verificación tensional de tangenciales, de tensiones tangenciales, que es el punzonamiento. Ahora, el software, fíjense que la norma nos dice de medios, que sería el perímetro a verificar. El software no se conforma con eso y él hace n perímetros para poder verificar hasta qué punto se requiere armadura, no solamente de medios que nos dice la norma. Ya el software ha terminado de calcular, observen bien, 35 segundos, ahora ha tardado en menos tiempo que con las vigas planas. Voy a pasar acá a resultados y se van a fijar justo la pregunta que están haciendo. ¿Ven? El software ha determinado primer perímetro, segundo perímetro, tercer perímetro. 3 perímetros requieren de armadura de punzonamiento. Él hace automáticamente eso y a partir de ese punto ya el cuarto perímetro, ya la tensión del hormigón es suficiente, por lo tanto no coloca armadura. La armadura que queda por fuera del abaco viene a ser la armadura por cortante de los nervios. ¿Sí? Esa sería la pregunta que me está haciendo Pedro. ¿Sí? Observen bien que aquí en este sector tiene más refuerzos. ¿Sí? Es porque la tensión que estamos viendo aquí, vamos a ver el libro, ¿está? No es un, un cubo o un rectángulo, ¿ven? No es parejo. En los 4 puntos puede tener diferentes tensiones tangenciales. Entonces, lo que hace el software es determinar en cada uno de los puntos cuánto es su tensión, si el hormigón lo soporta. Si no lo soporta, le coloca armadura y determina cuánto de armadura va a colocar. Por eso ustedes van a ver en el software que algún punto dice 2 barras de 10. La norma nueva nos dice que sí tiene que tener armadura por cortante cerca de los abacos o cerca de las vigas. Esta armadura de acá es común ponerla. Vamos a ver aquí, ¿sí? Que el software nos muestra, ¿dónde está? Hay una foto, vamos a ver por acá. Hay una armadura cortante por acá. Déjenme ver un ratingo. Ahí la estamos viendo, fíjense. Es como unas setas. Puede ser inclinadas, que eso trae problema en obra. Puede ser también unas, aquí van a fijarse. Aquí están, ¿ven? Estas son las armaduras inclinadas a 45 grados en Z o tipo acordeón. Esas son las que se colocan acá en el libro. Estamos viendo, miren cómo se colocan. No es mucho problema colocarlo en obra, ¿sí? No es mucho problema ponerlo en obra. Ahora, estamos viendo entonces el tema del punzonamiento, que automático el software lo hace. Ya hemos visto que las vigas planas puestas así no es solución. Este abaco, fíjense que sería más adecuado hacerlo un poquito más grande para que no haya tanto estribo, ¿sí?, o armadura de corte en los nervios. Lo normal es que el área aliviana sea 60% y 40% como máximo el tema de los abacos. Ahora, la luz que nosotros estamos usando es 8x8 al medio y una diagonal de 10 metros 90 entre eje de columnas. Vamos a hacer lo siguiente, fíjense, para empezar ya a analizar todos los modelos que yo he hecho. Vamos a ver el otro tema
que es la deformación de vigas. Este es un clásico. He tenido casos de amigos que han agarrado y han hecho esta operación. Ven cuánto es la deformación, 13 milímetros para 8 por 8, no le pasa nada a la viga, a la losa, y con eso se han conformado, lo han construido y se les ha bajado. Sí, he tenido unos 5 casos lamentables en el que se les ha bajado hasta 14 centímetros, ¿sí? Sería 7 centímetros de contraflecha le han dado, ha bajado los 7, después ha bajado otros 14, 21 centímetros ha bajado la losa. Esa losa estaba fuera de rango, tenía casi 14 metros de luz, ¿sí? El tema era que para hacer el piso se tenía que carpetear y era más carga y eso estaba en el límite de los factores de seguridad. ¿Ven cómo se complican el hecho de no ponerle atención acá cuando el software termina de calcular? Observen bien esta parte. Si cuando termina de calcular el software, fíjense acá, el programa no comprueba automáticamente las limitaciones de flechas en forjados de losas macizas y reticulares. Estos forjados es posible consultar los valores de flechas elásticas entre dos puntos cualesquiera indicados por el usuario. Debe consultarse los límites normativos aplicables a esta obra y estimar las flechas correspondientes. Ahora, ¿cuál es ese tema? Aquí nosotros tenemos el cálculo de las flechas o deformaciones. En España se le conoce como flechas y nosotros en Bolivia le decimos deformaciones. Este que estamos viendo está ampliamente estudiado para elementos lineales, ¿sí? Que serían para las vigas. Podemos ver cuánto es la influencia de la carga permanente, la sobrecarga de uso. Además de esto que el software trae para configurar para las vigas, podemos ver este gráfico para la norma antigua CBH87, ¿sí? Cómo es el proceso de, ¿sí? El desarrollo de la deformación o la flecha. Podemos ver que está en función del tiempo, cosa que en la universidad nos dan los parámetros básicos que sirven, pero sí el cálculo de la flecha es mucho más complicado. Podemos ver que existen saltos por los incrementos de carga automático, estos serían las flechas instantáneas, y el desarrollo de flechas de diferidas en función del proceso constructivo y en función del tiempo. ¿Sí? El tipo de encofrado, la cantidad de puntales, hace que varíe esta parte que dice tiempo 1 a tiempo 2, se hace mucho más complicado y en muchas ocasiones, si no se tiene el cuidado y el ritmo es acelerado, puede llegarle más carga en el proceso constructivo que en el puesta en servicio, con lo que nosotros diseñamos. ¿Sí? En edificios grandes hay que tomar en cuenta eso, el ritmo de el juego de cuántos puntales voy a trabajar, cuántos pisos apuntalados, si voy a hacer cimbrado o recimbrado para tomar las consideraciones necesarias para que las deformaciones después no estén cuadrando y se estén dando un mal comportamiento o fisuras en los elementos no estructurales. Este proceso de la que estamos viendo de deformaciones está ampliamente desarrollado para elementos lineales que son vigas, pero no así como esto en las losas, ¿sí? Son tesis doctorales que se hacen para desarrollar coeficientes que agarren y nos puedan dar este comportamiento que estamos viendo. ¿Cuál es lo que nosotros controlamos? Viene a ser la flecha activa, que es la que se controla con la norma antigua, era L sobre 500, con la norma nueva es L sobre 400. Esta es la flecha total, donde no consideramos en la flecha activa o la que nosotros controlamos, tenemos que quitarle, ¿sí? La instantánea por peso propio y la diferida hasta que se hace el elemento no estructural susceptible de daño. ¿Sí? Entonces, esta flecha activa es la que nosotros debemos controlar que sea mínimo L sobre 480. Ahora, en la norma nueva, ¿sí? El software en las vigas ya no presenta este gráfico. ¿Por qué? Porque el software determina cada punto con valores y se los va a graficar paso a paso. Una consulta, la geometría del casetón ya está en plastofolios recuperables y en otros países está utilizando forjados esféricos. Yo les puedo decir, hemos hecho análisis con forjados esféricos, ¿sí? Para comenzar, se modela en software que son elementos finitos. No hay un software que les diga cuánto de armadura exactamente va a salir o como conforme a norma les verifica. Sí, PCAT, el soporte técnico les dice, tienen que poner una carga negativa. No, eso es charla de peluquero, nosotros decimos acá. No, el CIPE no está hecho para diseñar ese tipo de losas con esferas.
¿sí? Hemos determinado que las esferas acá en Bolivia, con un proyecto de 22 pisos, ¿sí? Que después se bajó a 18, que no es factible porque el costo de las esferas son muy caras, porque son perdidas. ¿Por qué se estaba usando ese tipo de estudio, de solución? Es que querían ilustrar el cielo raso, lo querían raso, o sea, visto la losa, y querían lustrarlo para que ese sea el acabado de la arquitectura. Es para eso lo estaban haciendo, pero no ha sido factible, ¿sí? ¿Cómo incluye el postezado en la losa? Al final de esta presentación vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a ir avanzando para que nos dé el tiempo. Ahora, estamos viendo que para elementos lineales, ¿sí? Está estudiado ya el comportamiento, pero para las losas son tesis doctorales, ¿sí? Donde nos dan unos factores que tenemos que aplicar. Este de 1.15 a 1.6 son los factores que se debe aplicar a la deformada elástica o la flecha elástica que nos va a dar el software, esta que nosotros estamos viendo acá. Fíjense aquí. Esa que estamos viendo es la elástica. A esa elástica tenemos que aplicarle un factor de incremento para poder encontrar la flecha activa y la flecha a plazo infinito. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la tesis doctoral de Florentino Regalado, que es el dueño del CIPE? ¿Sí? Basándose en otros doctores que han tenido el mismo tema, ¿sí? Como Dutari o como eh, eh, Miguel, creo que se llama el otro doctor de estructuras, que han hecho sus tesis de elementos finitos para determinar cómo se comporta el tema de las flechas en losas, ¿sí? Entonces, estamos viendo que se ha determinado que tiene 1.15 a 1.6 el factor que incrementa para poder determinar cuánto es la flecha activa o la que se tiene que controlar. Ahora, resulta que para las losas llenas, las losas casetonadas, CIPECAD en su tesis doctoral, acompañado por Dutari, ¿sí? Que es el otro doctor de estructura, tiene su propio libro solamente de formaciones, ¿sí? Han determinado que para la flecha instantánea tiene que ser 1.6 su factor de variación. Para flecha a plazo máximo, a plazo infinito, que serían 5.000 días y 13.8 años, 4 es el factor de incremento, y para la flecha activa, que es la que nosotros tenemos acá, que controlar a este de aquí, 2.2 sería el incremento. Ahora, vamos a ver acá, observen bien esto, que cuando yo tengo la herramienta para determinar la flecha, aquí, dice flecha, dice secante, que sería para tramos intermedios, y tangente sería para voladizos. Entonces, entramos a ver el factor que trae acá, fíjense, dice 2.5. Pero si nos vamos acá al resumen operativo del libro, dice 1.6, 4 y 2.2. Fíjense, 2.2. Entonces, acá en el software, cuando ustedes le dan la opción de flechas, fíjense, yo voy a agarrar y volver acá, 2.5 dice ahí. Entonces, yo voy a corregir, como sé, lo tengo el libro, 2.2, enter. ¿Sí? Agarro desde este punto, diagonal hacia esta columna, y el software ya me está diciendo que la luz de cálculo es 1090, la flecha son 3 centímetros y la pendiente que tenemos acá es L sobre 383. La norma nos dice que debe ser este valor, la flecha activa, debe ser mínimo L sobre 480. No está cumpliendo la flecha. Ahora, si yo quisiera ver la que se va a crear a los 5.000 días, vamos a ver acá, miren que se hizo más grande, dice que es 5.6 centímetros se va a bajar y la relación es L sobre 194. ¿Ven? L sobre 194. Entonces, esta losa se está deformando demasiado. ¿Cuánto es la luz con la que yo estoy verificando? 10 metros 90 en diagonal. Porque si yo saco la verificación de aquí, está fácil, pues, ¿no? ¿Sí? No va a ser real. La real es la diagonal. Y resulta que entre columnas tiene 10 metros 90 de luz. ¿Qué tipo de losa he usado? La losa que he usado es una losa de complemento de altura 25, complemento 20. Y el hormigón con el que estoy trabajando es un hormigón de 210. Para semejante luz que nosotros tenemos, como que no está muy adecuado, ¿cierto? Entonces lo que yo hice, fíjense acá, voy a llamar
a postezado 100, aquí. No es postezado 100, es casetonado 100. Ahí está. Yo lo que he hecho es he desarrollado la primera. Vamos a ver acá anotaciones. Esta de acá, losa de complemento 25, eje 80 con plastofor. Esta otra es la losa con vigas planas, que eso hemos hecho que está mal. ¿Sí? Esto está mal. Por todos lados está mal. Eso no es correcto. Ahora, esta otra, he hecho los abacos de 30 centímetros y la losa de 25. Y esta de acá es una losa de plastofor con complemento 30, con altura total 30, complemento 25 y capa 5. Esta otra es la clásica que nos encontramos, que es la losa de eje 50, que antiguamente nos decían que debía tener eso, cuando no se tenía estudiado que el eje óptimo era 80. Estos son con ejes de 50 centímetros. Ahora, esta otra es una losa de 25, pero ya tiene que tener, esta es de bañeras recuperables. Esta es bañeras recuperables de 25 con abacos de 30, es decir, que el espesor es mayor que la losa del abaco, 5 centímetros sale. Y acá tenemos de casetón recuperable con 30 centímetros de altura total, que es la que nosotros hemos usado, es la de Atex, ¿sí? Del Brasil. Entonces, aparte de hacer esto, este es con hormigón un H21 y hemos hecho otro con H25. Vamos a ver acá. Vamos a hacer esto de acá. Vamos a ver aquí. Este es nuestro. Bueno, vamos a ver el del Excel más fácil aquí. Ahí está. Este de acá. Se nota, ¿cierto? Observen bien. El primer caso, que es el de casetones de plastofor 80 por 80 de eje, 12 de nervio, 25 de altura total y 5 de carpeta, con abacos, nos está dando un total de metros cúbicos de 72 en losa, 7 en vigas y un total de 79 metros cúbicos. Ahora, las deformaciones, fíjense que es la que nosotros tenemos que controlar, viene a ser esa, la activa. La activa que me está dando acá por 2.2, fíjense, 1 es la elástica, la instantánea es por 1.6, la activa es 2.2 y de plazo infinito es 4. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Estamos viendo que para un hormigón H21 no está cumpliendo las deformaciones. Me está dando una relación de L sobre 259, siendo que el mínimo es L sobre 480. Ahora, he hecho la de eje 50, que es la que antiguamente nos enseñaban, que esa es la que se tenía que hacer por el tema de que es cada 50 centímetros, está más fácil replantear. Esto implica que tiene una diferencia en volumen del 5.44 metros cúbicos comparado con la de eje 80. ¿Sí? Es decir, que tiene 6.83% más volumen. Ahora, sobre sus deformaciones, fíjense que es contraproducente porque la deformación está dando mayor. Si aquí se está deformando 4.2 centímetros, aquí se está deformando 4.3. Es decir, que estoy aumentando más hormigón y ni siquiera estoy ganando en deformaciones. Se está empeorando la deformación, ¿ven? Es más volumen de hormigón y me está dando casi lo mismo en deformación. No está ayudando a colocar más menor intereje. Ahora, este de abacos acusados quiere decir que tiene 5 centímetros abajo de la losa el abaco, ¿sí? Estamos viendo que el volumen de hormigón es más el 8%. Esos 8 metros cúbicos representa un incremento de 11 metros cúbicos, 11%, y tiene a favor, tiene 0.8 milímetros menos de deformación, es decir, que está incidiendo en el 19% comparado con la primera, con esta de acá. ¿Sí? Estamos comparando esta de acá. La de abacos acusados me está dando 19% menos deformación al usar abacos de 30 centímetros de espesor y la losa
el alivianado tiene que ser 25, pero implica que requiere 11% más de hormigón. Ahora, estamos usando acá el cuarto tipo, sería una altura de 30 centímetros total más 5 centímetros de carpeta de compresión y sigue manteniéndose el eje 80 por 80 con nervio de 12. Aquí estamos viendo que el volumen de hormigón que nos está dando, ¿sí? Representa 14 cubos, ¿sí? 17% de incremento, pero fíjense, me está ayudando en 38% en deformación, es decir, que al inicio yo tenía este valor de L sobre 259 con 30 centímetros, con 25, con 30 centímetros de altura de losa, este ahora es L sobre 409, ya estamos más cerca de 480. Y este último que estoy haciendo acá, el de vigas planas que dije que no sirve, ¿cierto? Este no sirve porque este no es funcional. Fíjense, no aplica, no aplica porque este no vale la pena ni siquiera compararlo, porque esto es un error de cálculo. Pero ¿cuánto es lo que incrementa en volumen de hormigón? ¿Ven? Es 64 metros cúbicos a 79, pero eso es por eso lo están tratando de usar, tratando de justificar con vigas planas. Y estamos viendo que las vigas planas no son la solución para este tema de la losa casetonada. Ahora, comparado los casetones recuperables, estos de las bañeritas, vamos a ver que mejora un poquito, diría, baja un poquito su capacidad, su deformación, y su volumen apenas es la diferencia comparado con la primera, viene a ser 3%, ¿sí? 3%, y apenas le ayuda 1%, o sea, incrementa su deformación por 1.5%. Ahora, si yo utilizo el eje 80 por 80 y el nervio 12 más 5, van a fijarse que el incremento es 14%, 11 cubos más. Recuerden que el casetón, fíjense, el casetón recuperable tiene como forma de bañerita, es decir, que entra más hormigón que el cuadrado, que es el plastofor. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá en las diferencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El de 25 con abacos acusados le ayuda un 18%. Aquí estamos viendo que el abaco con el abaco acusado le ayuda un 19%. La diferencia es mínima. Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando yo utilizo casetón de 30 centímetros, que es el más adecuado, que es el que estamos analizando, estamos viendo que esta solución que tenemos acá es la solución más acertada para una altura, ¿sí? Para una altura con una altura de 30 centímetros para esa luz de 10 metros 90 en diagonal. Fíjense que al utilizar el complemento ya recuperable, el incremento es 23% al 17% que sería con plastofores y la ganancia en disminución de deformaciones del 36% comparado con el 38% de plastofores que son perdidos. ¿Ven? Eso sería el análisis con el H21. Pero ¿qué pasa si yo utilizo un hormigón H25? Vamos a ir directo ya a ver, ¿sí? Este de acá lo estoy comparando ya entre cada uno. ¿Cuánto es la diferencia entre cada uno? Fíjense que la misma solución de 25 de losa más 5 de carpeta, ¿sí? Me da 12% menos de formación y menos 4% menos de hormigón, solamente aumentando del H21 a H25. Este de acá no lo vamos a mencionar porque este es eje de 50, vemos que no es óptimo. El de abacos acusados también porque es más caro fabricarlo, porque hay que hacer un encofrado especial. Vamos a irnos directamente al de eje de 30, ¿sí? 30 por 12 aquí. Y vamos a ver que la ganancia es 13% con respecto al otro mismo de 30, pero con H21. Y aquí estamos viendo que está dentro del L sobre 480. Nos está dando L sobre 483. Es decir, que la solución pasa por una altura total de losa de 30 centímetros, 5 de carpeta y un hormigón para esa luz de 8 por 8 con una diagonal de 10 metros 90, un hormigón H25. ¿Ven? También lo estoy comparando con los casetones recuperables y aquí estamos viendo que por un poquito no está cumpliendo,
pero la mejora viene a ser igual 13.84 a 13.06% en el tema de la deformación. Y en cantidad de hormigón comparado entre una solución 210 y una solución de 250 es menos el 3%, 3.63% de volumen de hormigón. Una consulta, si es que no se aconsejan las vigas planas en estas losas, con las losas casetonadas garantizamos la absorción de cualquier carga adicional de muros, correcto. Es decir, que la losa esta, las vigas cruzadas planas no son solución porque el tema del punzonamiento es el que hace que falle. Tiene menos rigidez, por lo tanto va a tener más deformación. Ahora, cuando nosotros hacemos la losa cacetonada sin vigas y le ponemos abacos, ustedes tienen ¿sí? la rigidez suficiente gracias al aporte, a la combinación entre el abaco y el cacetonado para tener mayor libertad en la distribución arquitectónica. ¿Sí? Ahora aquí dice muro, sí, correctamente. Eso es lo que le estoy explicando, la pregunta que me hace Pedro. ¿Sí? Se nos está yendo la hora. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Fíjense acá. Está acá el análisis que hemos hecho para hormigón 210 con diferentes tipos de soluciones. El análisis para, yo se los voy a pasar esto, ¿sí? Vamos a ver acá. El que desee, ahí está mi número de teléfono para que yo se lo pueda enviar. También se lo voy a pasar al encargado de la Sociedad de Ingenieros para que se lo pueda enviar. Pero vamos a ver, estos son casos de estudio, ¿cierto? Vamos a ver un tema real. Este de aquí. Este es un edificio que yo estoy entregando esta semana que viene en la Centenario y Segundo Anillo. Tiene planta baja y 12 pisos más, con una terraza. Estamos usando el complemento ATEX, que sería el brasilero, que hay para alquilar acá. También hay Forza, para no decir solamente una marca, hay Forza, hay varios. Pero ATEX es la más grande que hay aquí, que yo sepa, que hay en Santa Cruz de la Sierra. Y hemos usado el complemento, la altura, el complemento 25, capa 5, 30 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que hemos puesto el viento de Viru, ¿sí? Y con ese viento, el factor de estabilidad global de estructura, que es el que nosotros tenemos que cuidar para que nuestro análisis de segundo orden simplificado sea válido, con una amplificación de igual a 2, quiere decir que la inercia es al 50% para el cálculo de este factor, ¿sí? El máximo valor permitido es de 1.10. Entonces aquí estoy logrando 1.08, 1.10.1, 1.087. Fíjense que es diferente los valores porque la estructura no es simétrica. Ese es el valor que yo estoy controlando gracias a la losa cacetonada sin vigas. No le he puesto vigas de canto. Todo, absolutamente todo son vigas planas. Y el edificio está funcionando correctamente con los parámetros controlados del factor de estabilidad. Quiere decir que mi estructura, ¿sí? Tiene esfuerzos coherentes, ¿sí? Para el análisis de las columnas especialmente. Ahora, ¿cuánto es la cuantía que nos está saliendo? Nos está dando una cuantía en la superestructura de 0,25 metros cúbicos de hormigón por metro cuadrado de construcción. Bien, 4.800 metros cuadrados son los que de construcción. No considera todo lo que no es accesible. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la fundación, que es el 16%, y el total, el consumo, que este es una mala práctica de ver 0,41 metros cúbicos. ¿Sí? Lo que normalmente las cuantías se controlan son las cuantías de la superestructura porque los cimientos son muy variables. Este edificio en La Paz tiene otro tipo de condición, en Sucre tiene otra, en Chuquisaca tendrá otra condición, en Sucre, ¿no? Aquí en Santa Cruz el suelo es más blando, por lo tanto tendrá otra solución. Podría ser en Cochabamba, pasaría por una platea, ¿sí? En La Paz también por una platea, ¿ven? Por eso no se debe esta mala costumbre que nosotros tenemos de calcular una cuantía total, ¿sí? Lo que se hace normalmente para tener un parámetro, ¿sí? Es calcular la cuantía de la superestructura y nos está dando un consumo de 0,25 metros cúbicos por